desde el programa de especialización en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública y en la asignatura de gestión de las finanzas territoriales con la docente Omaira Agudelo Celi, vamos a hablar sobre el marco fiscal de mediano plazo del municipio de Tunja, Boyacá, para el periodo 2023-2032. Iniciaremos por hablar del contexto y antecedentes. Tunja es la capital de Boyacá y está ubicada estratégicamente en los Andes, con características de un desarrollo intermedio. Desde 2015 es un municipio de primera categoría gracias a su cumplimiento normativo, con una población mayormente urbana. La dinámica demográfica muestra un equilibrio entre géneros y un alto porcentaje de población activa. La economía de Tunja depende en gran medida del sector público, aunque el desempleo mejoró en 2021, volvió a aumentar en 2022. En cuanto a competitividad, Tunja destaca a nivel nacional, ocupando el tercer lugar por sus políticas eficientes. En cuanto a infraestructura y sostenibilidad fiscal, Tunja cuenta con una infraestructura social sólida, con cobertura plena en salud y altos niveles en servicios básicos. Fiscalmente, se mantiene una categoría favorable con bajos niveles de gasto, de funcionamiento y avances en la cobertura del pasivo pensional. Ahora vamos a pasar al diagnóstico financiero e institucional. La composición de los ingresos para el 2021. Los recursos propios lideraron los ingresos del municipio en 2021, representando el 39% del total recaudado, seguidos por los recursos del Sistema General de Participaciones, con un 28%. En cuanto a su desempeño tributario, la reactivación económica impulsó los ingresos tributarios, especialmente el predial y el ICA, que mostraron un crecimiento significativo. Tiene un crecimiento excepcional en cuanto al capital. El aumento de ingresos de capital se debe a los recursos provenientes de cofinanciación y al desahorro del FOMPED, marcando un crecimiento, como yo lo decía, excepcional. En lo que se refiere a las transferencias y recursos del SGP, registraron un leve incremento. Por un lado, el SGP siguió destinándose principalmente a los sectores sociales como educación y salud. Los logros y los desafíos. En 2021 marcó para el municipio de Tunja un avance significativo en la recuperación financiera del municipio, pero algunos retos persisten para consolidar la sostenibilidad a largo plazo, como la dependencia de los recursos de vigencias anteriores. Es importante para el municipio mejorar su ejecución presupuestal y tener en cuenta la sostenibilidad financiera. En cuanto al comportamiento global de los gastos en la vigencia 2023, el municipio de Tunja ha destinado sus ingresos corrientes principalmente a la inversión en sectores clave. Los recursos propios, que representan el 26% del presupuesto, se enfocaron en áreas como salud, expansión del alumbrado público y programas sociales. Además, los recursos del Sistema General de Participaciones, que suman alrededor de 134 millones de pesos, se destinan mayoritariamente a la educación, a la salud y al saneamiento básico. Este enfoque demuestra un compromiso con el desarrollo y el bienestar de la comunidad. La composición y las fuentes de financiamiento. En la ejecución de los ingresos corrientes de Tunja en 2023, el municipio destinó la totalidad de sus ingresos corrientes a inversión, destacando dos categorías principales: los recursos propios, que representan el 26% del presupuesto, con énfasis en salud, alumbrado público y programas sociales como Pro Adulto Mayor y Procultura. El Sistema General de Participaciones aporta cerca de 134.000 millones de pesos, destinados principalmente a educación, salud y saneamiento básico. Este enfoque refleja el compromiso del municipio con el desarrollo integral de la ciudad. En lo que se refiere al cumplimiento y uso del Sistema General de Regalías, el municipio utilizó sus recursos con el Consejo Municipal, la Contraloría Municipal y la Personería Municipal como órganos de control. Y los recursos del Sistema General de Regalías fueron el 51% del bienio y se destinaron en 100% a inversión. En cuanto a lo que se refiere al diagnóstico institucional del sector central, en 2021, la planta del personal estuvo compuesta por 315 cargos, predominando los niveles asistencial y profesional con 41 y 32% respectivamente. Esto muestra una dependencia significativa de cargos asistenciales, lo que llevó a la entidad a priorizar el fortalecimiento del sector profesional. Respecto al tipo de vinculación, el 87% corresponde a carrera administrativa, mientras que las plantas temporales y de libre nombramiento y remoción tienen una menor participación. En términos de ejecución presupuestal, se registraron 21.564 millones en órdenes de prestación de servicios, de los cuales cerca del 42% se destinaron a funcionamiento y el resto a inversión. En lo que se refiere al sector descentralizado del municipio, está compuesto por una empresa social del Estado, la ES Santiago de Tunja, y 3 establecimientos públicos que abarcan los sectores de educación, vivienda y deporte. En términos fiscales, estas entidades muestran un balance positivo, ya que son los ingresos que cubren sus gastos operativos sin requerir endeudamiento adicional. Este desempeño contribuye a la estabilidad financiera del municipio
y el detalle de sus resultados se encuentra en los anexos con corte el 31 de diciembre del 2021 y 30 de junio de 2022. Analizando las entidades descentralizadas, encontramos que está Ecovivienda, con ingresos de 13.134 millones y una ejecución limitada debido a retrasos en la transferencia de recursos a finales del año. Se encuentra IRDED, que depende en gran medida de las transferencias de la Administración Central para cumplir su misión. Está la AS Santiago de Tunja, con un presupuesto significativo de 28.603 millones, pero con cuentas por pagar que alcanzan los 2.843 millones. Y finalmente está City, que mostró una eficiencia en el recaudo con un incremento del 35.8% en sus ingresos y una ejecución presupuestal del 88.8%. En cuanto a los indicadores financieros del sector descentralizado, observamos que las entidades poseen pasivos bien respaldados por sus activos. Por ejemplo, City destaca con una cobertura del pasivo del 11,386%, mientras que Ecovivienda se ubica en un nivel más moderado con 386%. En términos de endeudamiento, todas las entidades mantienen porcentajes bajos, con Ecovivienda liderando con 26%. Esto refleja una gestión financiera responsable que no compromete la estabilidad de la administración central. Por último, respecto a los riesgos fiscales, las entidades descentralizadas muestran una alta liquidez con indicadores de cobertura superiores al 100%. Los pasivos contingentes, como demandas judiciales, tienen un impacto limitado. Por ejemplo, Ecovivienda representa solo el 1.2% de los ingresos corrientes del municipio, mientras que entidades como IRDED y City no reportan pasivos contingentes. Esto indica que el sector descentralizado no representa una amenaza para la estabilidad financiera del municipio. En este apartado, como insumo, el marco fiscal de mediano plazo para el municipio de Tunja, tenemos pues que se toman los aspectos de la situación fiscal y financiera del municipio durante la vigencia 2021. Para este tenemos que los compromisos de gastos corrientes al cierre de 2021 fueron inferiores a los ingresos corrientes efectivamente recaudados, por cuanto los gastos de capital superaron a los ingresos de capital, llevando a que el municipio de Tunja generara un superávit de 39.982 millones, como podemos ver en la diapositiva, frente al límite del gasto establecido por la Ley 617 de 2020, en este caso para los municipios de primera categoría, que es el 65%. El municipio viene cumpliendo de manera consistente y en el 2021 no fue la excepción, como se puede evidenciar en el cuadro que tenemos aquí. Los ingresos corrientes de libre destinación al finalizar la vigencia 2021 crecieron en un 26% en relación con el 2020, generado principalmente por el aumento de recaudo del impuesto de industria y comercio, ya que para este año, para 2021, se inició con la autorretención para la siguiente vigencia, y este impuesto creció el 40% en la vigencia 2021 respecto a 2020. Por otra parte, según lo que indica la Ley 358 de 1997, los indicadores que miden la capacidad de endeudamiento continúan presentando una instancia autónoma, ya que se mantiene la solvencia y la sostenibilidad entre los límites de la norma. En este cuadro que vemos en la diapositiva, pues se evidencian estos índices de solvencia. Por otra parte, el municipio de Tunja generó para la vigencia 2021 un superávit primario de acuerdo con los criterios que establece la Ley 819 de 2003, en donde se garantizó el pago tanto en amortización como en intereses de deuda pública. Durante las últimas 4 vigencias, el indicador ha superado el 100% entre la relación superávit primario sobre intereses. En el cuadrito que vemos en la diapositiva vemos esto. Por cuanto las autorizaciones de vigencia futura, tenemos que el municipio de Tunja aprobó durante la vigencia 2022 un total de 8.974 billones, de las cuales 3.917 millones fueron financiados con recursos del empréstito y los restantes 5.056 millones con recursos propios. En la tablita de arriba vemos cómo en el 2021 fueron aprobadas vigencias futuras que tienen ejecución en 2023.
Eh, en en el cuadro de arriba vemos dos autorizaciones de vigencia futura, una para lo correspondiente a proyecto de inversión de mejoramiento de malla vial urbana y rural para la transitabilidad y movilidad de su interventoría y para el servicio de vigilancia y seguridad privada para todos los bienes e inmuebles de la Secretaría Administrativa y Secretaría de Educación. El gasto asociado en la primera parte tiene que ver con gastos de inversión, la segunda con gastos de funcionamiento. Y como lo indicaba la vigencia futura que ya venía autorizada desde una vigencia anterior, pero va para 2023, tiene que ver con la construcción de la torre hospitalaria de apoyo en la empresa de salud Santiago de Tunja, Boyacá. Por último, la relación con la reestructuración de pasivos en los términos de la Ley 550 de 1990, se puede afirmar que el municipio de Tunja como entidad territorial no se encuentra ejecutando un plan de reestructuración de pasivos. Vamos a hablar un poco sobre la parte del marco fiscal de mediano plazo, de los costos fiscales de las exenciones tributarias del año anterior, que también habla un poco sobre qué medidas la entidad territorial, en este caso el municipio de Tunja, ha hecho para, digamos, tener exenciones en la parte de los principales tributos, como puede ser el impuesto predial o el impuesto de industria y comercio. En este caso vamos a partir de una definición, la definición de costo de tributario. Esta definición hace referencia al recaudo que el fisco deja de percibir producto de la aplicación de tratamientos tributarios preferenciales y cuya finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la economía. Generalmente una entidad territorial usa este tipo de estrategias para incentivar un poco el pago de aquellos sujetos pasivos de los impuestos, como pueden ser las personas naturales o las empresas privadas, entre otras. En el caso específico del municipio de Tunja, este cuenta con dos acuerdos, el acuerdo 029 del 29 de diciembre del 2020 y el acuerdo 030 del 29 de diciembre del 2020. El primero de ellos contempla cuáles son esas exenciones tributarias al impuesto predial, las cuales van a estar vigentes hasta el año 2023 y pues digamos se pueden prorrogar de acuerdo digamos a lo que diga las posteriores acuerdos que emana el municipio, y también de igual forma a los artículos 60 y 61, los cuales especifican las exclusiones del impuesto predial unificado y el procedimiento para su reconocimiento. Y el acuerdo 030 también que habla de ajuste sobre el pago alternativo por cuotas voluntarias por parte de los contribuyentes. Con esto en cuenta, con el marco digamos normativo en cuenta, el municipio de Tunja pone acá digamos a consideración del marco fiscal de mediano plazo el costo de las exenciones es, para la vigencia 2022, en los cuales podemos mirar acá las aplicadas en 2022 con la resolución exenciones aplicada a unidad de liquidación en sistema de impuestos plus, que es como el sistema donde se recauda el impuesto, y encontramos tres específicamente. Encontramos una por valor de 780 millones, la otra por 1.482 millones y el descuento por pronto pago del impuesto predial por 13.018 millones de pesos. Entonces ese es como el costo total que la entidad territorial reporta en su último marco fiscal de mediano plazo, el último que publicaron. Y ya para concluir este apartado, digamos un poco de recomendaciones que se pueden digamos tener en cuenta a la hora de hacer acuerdos para tener exenciones sobre tributos, es que es importante que se realice un análisis exhaustivo de esas exenciones que se van a realizar, identificando aquellas que no contribuyen significativamente al desarrollo económico, que benefician a sectores que no cumplen con los objetivos sociales o fiscales previstos. Es importante que una entidad territorial mire aquellas exenciones territoriales que sí vale la pena, si se puede decir de alguna forma, tener en cuenta, para que no se vuelvan digamos algo como contraproducente. También es importante establecer que un sistema de control y auditoría más riguroso sobre estas exenciones,
garantizando que los beneficiarios cumplan con las condiciones, primero que todo, con los objetivos establecidos también en los marcos legales y normativos. Por otro lado, digamos, también fomentar la transparencia en la gestión de los beneficios fiscales, también promover la participación ciudadana en la revisión de aquellas exenciones que pueden contribuir a una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos. Generalmente estas exenciones van más allá de intentar incentivar el pronto pago o el pago del impuesto. Entonces toca mirar aquellas alternativas que pueden ser de provecho para la entidad territorial. Entonces, en este caso, podemos ver algunos costos asociados a las exenciones que tienen de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, del municipio de Tunja. En esta parte del podcast vamos a hablar un poco sobre la relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes de la entidad territorial. Son dos tipos de pasivos con características diferentes, pero que igual la entidad territorial tiene que ponerles mucha atención. En el caso de los pasivos ciertos son aquellos compromisos que, habiendo cumplido el ciclo presupuestal y recibido los bienes y los servicios a satisfacción, la entidad territorial no ha efectuado el respectivo pago en vigencias anteriores. Es decir, que no existe ninguna duda de que la entidad territorial tiene que realizar el pago de estos pasivos. En este caso, la entidad territorial debe pagar la obligación con los recursos apropiados en la vigencia fiscal de su exigibilidad. De corte en el municipio de Tunja a 31 de agosto de 2022, la entidad territorial reporta a la fecha pasivos por exigibles por un valor de 3.587,8 millones por conceptos como convenios, contratos de obra, interventorías en liquidar, sobre las cuales la entidad territorial ha venido trabajando para depurar aquellos pasivos ciertos o exigibles. En segunda medida, los pasivos contingentes, a diferencia de los pasivos exigibles, tienen un rasgo, y es que son aquellos que podrían en un futuro inmediato volverse un pasivo cierto o exigible. Entonces, los pasivos contingentes son esas obligaciones sometidas a condición, es decir, una obligación surgida a raíz de un suceso pasado cuya existencia puede ser consecuencia con cierto grado de incertidumbre de un suceso futuro. Por ejemplo, si un municipio contrata a una entidad, a un proveedor, para que les haga un peaje urbano dentro del municipio, y ese peaje, por una razón ajena al proveedor, puede ser una huelga o puede ser que la comunidad no permita realizar esa obra, el contratista demande a la entidad territorial y pasen algunos años y el juez de la República falla a favor de ese proveedor. Ese pasivo que en esa época, en ese periodo en el cual estaba en los estrados judiciales, que era pasivo contingente, ya con el fallo del juez se vuelva pasivo exigible o cierto. Es como que dos tipos de pasivos que tienen algún grado de correlación. En el caso específico del municipio de Tunja, uno puede ver acá en la tabla que ellos presentan en el marco fiscal de mediano plazo, en el informe de abril, mayo y junio 2022 con corte 2022, que hay pretensiones por 315.780 millones de pesos. ¿Qué se puede recalcar acá? Que es importante tener en cuenta en lo mayor posible aquellas pretensiones con una probabilidad de fallo alta. ¿Por qué? Porque son aquellas que lo más probable, si sigue así el proceso, es que el juez de la República dictamine que se debe pagar a la otra parte el valor de las pretensiones que el juez dictamine. En este caso tenemos acciones de grupo, 10 procesos por un valor de 130.000 millones de pesos. Acciones populares es el que más número tiene, 238, con alta probabilidad, un monto de 690 millones de pesos. Acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, acá uno puede mirar que tiene una probabilidad media y baja, tanto así como media la acción simple de nulidad, aunque la acción simple de nulidad pues es un monto relativamente bajo, 34 millones. Las acciones de nulidad tienen un monto de 15.000 millones de pesos. Las acciones contractuales, que es algo que la entidad territorial debe tener muy en cuenta debido a que son 25 acciones contractuales,
y un valor de pretensiones de 122.000 millones de pesos. Acciones de reparación directa, 43.000 millones. Ejecutivo singular, ordinario laboral y administrativo de cobro coactivo, más bien son probabilidades bajas y los montos de pretensiones no son muchas. Entonces, lo más importante que la entidad territorial debe tener en cuenta como consejo para la entidad territorial o como, digamos, factores de mejora es que primero haga una revisión y actualización de contratos, es decir, una revisión periódica de aquellos contratos celebrados por la entidad territorial, identificar aquellas cláusulas que puedan generar pasivos contingentes en un futuro. En la segunda también puede ser un fortalecimiento de la gestión de riesgos, implementar una gestión de riesgos que permita anticipar y mitigar las contingencias legales, como puede ser el establecimiento de un fondo de contingencias, que es muy importante que una entidad territorial constituya un fondo de contingencias para aquellos casos en los que el juez de la República dictamine una sentencia en contra de la entidad territorial, pueda con este fondo de contingencias aliviar un poco esa carga que va a tener la entidad con ese pasivo. Hacer auditorías internas y externas, mirar cómo están funcionando estos contratos, cómo están funcionando, digamos, la gestión de la entidad territorial, y puede ser también otra, la mejoría en la planificación fiscal y financiera, desarrollar una planificación financiera robusta que contemple escenarios adversos y contemple fondos de contingencias para cubrir estos pasivos no previstos. En el punto número 6 del marco fiscal de mediano plazo para el municipio de Tunja, tenemos los costos fiscales de los proyectos de acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior. Aquí es claro recordar que la estimación de los costos fiscales de las ordenanzas o de los acuerdos que decreten gasto público en la vigencia anterior se hará a cada una de estas. En dicha estimación deberá identificar si su efecto es recurrente en el tiempo o si por el contrario corresponde a un periodo determinado, a fin de restablecer su impacto y revisar si este limita la capacidad fiscal durante el lapso que éste perdure. Revisando los acuerdos expedidos por el Consejo de Tunja durante la vigencia 2021, se evidenció que del total de acuerdos sancionados, ninguno representó costo fiscal, conforme a lo que señala la Ley 819 de 2013. En este sentido, es importante mencionar que los descuentos por pronto pago a los que acuden los contribuyentes están debidamente soportados en los cálculos de ingresos que realizó la Alcaldía de Tunja, y en este sentido no generan disminuciones o reducciones en el equilibrio presupuestal, por lo tanto no se necesita ser compensadas con disminución del gasto, que es lo que actualmente se está viendo en la nación. Continuando con el diagnóstico financiero e institucional, empezaremos por el plan financiero del municipio de Tunja, cuál es un instrumento clave para la gestión de las finanzas del municipio. Como lo establece la Ley 819 del 2003, es fundamental para la elaboración del presupuesto anual y sirve de base para la toma de decisiones en cuanto a la ejecución de recursos. La proyección de ingresos está influenciada por una serie de indicadores macroeconómicos como el crecimiento de la economía y el IPC. También se considera el desempleo histórico de los impuestos municipales, lo que nos permite estimar un aumento en los ingresos propios. Como se puede ver, los ingresos corrientes siguen siendo la fuente principal, con una disminución en la dependencia de los recursos del SGP. Además, los recursos destinados a áreas específicas como la salud y el mejoramiento urbano se han incrementado, reflejando el enfoque en el bienestar y la infraestructura. Para el año 2023 el presupuesto ha tenido un crecimiento significativo, lo que refleja la recuperación económica del municipio y el aumento de la capacidad de recaudo de impuestos locales, especialmente después de la pandemia. En cuanto a la proyección de gastos, se tiene estimado que el aumento de los recursos permite ejecutar proyectos clave del plan de desarrollo, con énfasis en mejorar la infraestructura de salud y movilidad. Estos proyectos son vitales para el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos y la modernización de la ciudad. Pasando al catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales, es importante destacar que la implementación de este ha permitido contar con una mayor claridad y estructuración del presupuesto, asegurando que los recursos se asignen de manera eficiente y transparente. Aquí podemos observar el total proyectado de los ingresos tributarios del municipio de Tunja para el año 2023, que alcanzan 263.116 millones de pesos.
En términos de impuestos que contribuyen a esta cifra, el impuesto predial unificado lidera con un 44,21%, seguido del impuesto de industria y comercio, que representa el 26,98%. Otros impuestos que también tienen peso importante en el recaudo son la sobretasa ambiental, con 8,99%, y el impuesto de alumbrado público, con 6,53%. Aquí podemos observar la distribución de los ingresos de una manera más detallada. El impuesto predial unificado sigue siendo el mayor aporte, con un 44,21%, mientras que el impuesto de industria y comercio es el segundo más importante, con un 26,98%. Otros impuestos que también cumplen un papel importante, como la sobretasa ambiental y el impuesto de alumbrado público. Además, existen otros tributos, como la sobretasa de la gasolina y las estampillas, que también contribuyen a la recaudación total. Los ingresos tributarios no solo se destinan a la financiación general del municipio, sino que también tienen asignaciones específicas. Por ejemplo, el 2,5% del impuesto predial se destina al asilo San José y el 1,5% se destina a ecovivienda. Además, existen otros fondos asignados a proyectos como City, 0,5%, gestión del riesgo, 0,3%, y áreas prioritarias para la gestión hídrica, con 0,7%. Y también hay un porcentaje asignado a otros fondos como el FOEM para proyectos de salud, infraestructura y educación. En lo que se refiere a la unidad de liquidación y recaudo, se genera una serie de actos administrativos tales como resoluciones de sanción y las liquidaciones oficiales de aforo. También se lleva a cabo el trámite para remitir las liquidaciones oficiales a cobro coactivo en caso de ser necesario. Por otro lado, la unidad de recaudo se encarga de cargar los pagos a través de un sistema de archivos planos, lo que genera el control y la confiabilidad en el proceso. Este cargue de pagos se ha vuelto más ágil y oportuno, lo que beneficia tanto a los contribuyentes como a la administración tributaria. Además, el proceso incluye un mecanismo de archivo y custodia de los documentos de pago, lo que garantiza su exigibilidad en caso de ser requerido. La unidad de cobro coactivo ha sido fortalecida con la incorporación de abogados contratados y el inicio de nuevos procesos ejecutivos. Esto nos ha permitido mejorar la eficiencia, dicen ellos, en la cobranza de impuestos. En cuanto al fortalecimiento del personal de Oficina de Impuestos y Recaudos, se sigue consolidando la contratación de personal por prestación de servicios. Este equipo trabaja en todas las etapas de procesos, garantizando la continuidad de los resultados y la efectividad de las acciones en curso. También es importante destacar que en lo que se refiere al impuesto de industria y comercio, han tomado medidas y acciones que fortalezcan la recaudación. Una de las principales ha sido la verificación de las autoliquidaciones para asegurarse de que los declarantes estén presentando la información correctamente y ajustada a la realidad. Estas medidas son claves para garantizar la transparencia y mejorar el cumplimiento de los contribuyentes con el sistema tributario. El fortalecimiento del sistema tributario incluye diversas acciones en áreas clave como la liquidación, el recaudo, la fiscalización y el cobro coactivo, que ya veíamos. Estas acciones están orientadas a mejorar el recaudo de impuestos, tanto tributarios como no tributarios, lo que a su vez contribuye al aumento de los ingresos corrientes de libre destinación, indicadores que miden el cumplimiento de la ley tributaria. En cuanto a los ingresos tributarios de Tunja, el total proyectado para el municipio en 2023 asciende a 163.116 millones. El impuesto predial unificado es la fuente más importante, con 72.866 millones, seguido por el impuesto de industria y comercio, con 42.648 millones. Los ingresos no tributarios proyectados para el municipio en 2023 ascienden a 6.280 millones. Dentro de estos, los ingresos de propiedad, como tasas, derechos y multas, suman 2.967 millones, mientras que otros ingresos no tributarios suman 3.313 millones. En este apartado podemos observar la ejecución de los ingresos corrientes del municipio para el año 2023. Los recursos propios con destinación específica representan el 26% del presupuesto de inversión, ascendiendo a 73.342.329.063. Los principales recursos incluyen cultura, para fiscalidad, ecovivienda, electrificación, procultura, proadulto mayor y expansión del alumbrado público, entre otros. En este apartado, el total proyectado para la vigencia 2023 por asignaciones de recursos del Sistema General de Participaciones asciende a 133.997.908.523. Estos recursos se distribuyen principalmente en educación, con 72.50%, salud, con 20.52%, y otros sectores como alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico, cultura, deporte y libre inversión. Los ingresos de capital provienen de rendimientos financieros, dividendos, gestión financiera y cofinanciación. Por su naturaleza, estos recursos no son recurrentes y son de libre inversión. La práctica fiscal recomienda no proyectarlos como fuente del marco fiscal de mediano plazo debido a su carácter no recurrente. El presupuesto general de gastos para la vigencia fiscal de 2023 se estima en 405.557.860.915,54. Si observamos la distribución por secciones, tendríamos que la Administración Central cuenta con un 98%, el Consejo Municipal con un 0.91%, la Contraloría Municipal con un 0.54% y la Personería Municipal con un 0.55%. En cumplimiento con la función y carácter de las entidades públicas, se puede observar cómo la distribución de los gastos del municipio de Tunja
muestra un pequeño funcionamiento con un 22.12%, un servicio de la deuda con un 4.24%, transferencias a órganos de control con un 2%, y la cifra más importante, los gastos de inversión con un 71.64%. Por otro lado, al detallar los gastos de funcionamiento de la Administración Central, encontró que los 86.134 millones están distribuidos en gastos de personal como mayor porcentaje, con un 43.92%, adquisición de bienes y servicios, con un 23.57%, incluyendo además los contratistas o personas que prestan sus servicios de apoyo y servicios profesionales a la administración, con un 23.57%, transferencias corrientes con un 29.92%, disminución de pasivos con un 2.50% y gastos tributarios, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora con un 0.09%. Como ya lo comentábamos, los gastos de personal están asociados con el personal vinculado laboralmente a la entidad, los de bienes y servicios son los relacionados con la compra de bienes y la contratación de los servicios necesarios para el cumplimiento de funciones. Las transferencias corrientes se encuentran directamente relacionadas con las organizaciones nacionales y de prestaciones sociales. La disminución de pasivos son erogaciones asociadas a obligaciones de pago adquiridas por las entidades, y los gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora corresponden a prestaciones pecuniarias establecidas por la autoridad estatal. En este apartado podemos observar la distribución de los gastos totales y los gastos corrientes. Y se puede observar significativamente el pago de bonos pensionales y cuotas partes de bono pensional, que ocupan un mayor valor, con 266 millones. En lo que se refiere a las metas de los límites del gasto de funcionamiento, el gasto de funcionamiento tiene un límite del 65% de los ingresos corrientes de libre destinación. La proyección para el 2023 es que sean 65.717 millones, equivalente a un 52,4% de los ingresos corrientes de libre destinación proyectados, que son 125.402.436.013 pesos. Los gastos de inversión proyectados para 2023 ascienden a 278.911.908.666. Estos gastos se financian a través de diversas fuentes, incluyendo empréstitos e ingresos corrientes de libre destinación, rendimientos financieros y el sistema general de participaciones. La distribución de los recursos de salud, la distribución de los recursos de inversión nos permite ver que el mayor porcentaje destinado se encuentra en inversión social proveniente de las transferencias nacionales del sistema general de participaciones, el cual representa el 48% del total destinado para la inversión. Estos recursos se distribuyen en sectores como educación, alimentación escolar, salud, agua potable y saneamiento básico, deporte, cultura, transporte, vivienda, espacio público y fortalecimiento institucional. Es importante destacar los proyectos financiados con empréstito. Los recursos del empréstito ascienden a 23.629.257.576 y se destinan a varios proyectos importantes, incluyendo la implementación del catastro multipropósito, la construcción de la torre hospitalaria, la adquisición de maquinaria amarilla y la construcción y mejoramiento de la malla vial urbana y rural, entre otros. Los ingresos corrientes de destinación específica representan el 26% de los recursos destinados a inversión. Entre estos recursos se incluyen los destinados a ecovivienda, la tasa pro deporte, el fondo pensional, multas por violencia intrafamiliar, el impuesto al alumbrado público, estampillas para la electrificación, procultura y producto mayor, recursos de la Ley 99 de 1993, recursos del sector salud, el Fondo de Solidaridad Territorial, el Fondo de Seguridad del Municipio, FONVIP, multas del Código de Policía y recursos del Comité de Estratificación. En lo que se refiere al servicio para la deuda del año 2023, el servicio de la deuda asciende a 16.506.489.330, que incluye el pago del principal, intereses y comisiones y otros gastos asociados a las operaciones de crédito público. La distribución de estos recursos se proyecta teniendo en cuenta el inicio del pago de amortización a capital del empréstito adquirido en 2021, cuyo periodo de gracia se extendió a 2 años. Bueno, en esta parte vamos a hablar de las metas de superávit primario, nivel de deuda pública del municipio de Tunja. Primero que todo vamos a definir qué se entiende por superávit primario. Superávit primario es aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones, utilidades para el caso de la nación, y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial, estos últimos solamente para empresas industriales y comerciales del Estado y pues entidades descentralizadas algunas.
Bueno, para la determinación del superávit primario, los departamentos, distritos y municipios de categoría especial primera y segunda están en la obligación de establecer su meta de superávit primario utilizando los datos que tenga la entidad territorial proyectados como ingresos corrientes, recursos de capital, gastos de funcionamiento e inversión dentro del proyecto de presupuesto correspondiente. Cada año pues, se deben determinar para la vigencia fiscal una meta de superávit primario para el sector público no financiero consistente con el plan financiero y las metas indicativas para el superávit primario de las 10 siguientes vigencias. En este caso, tanto se puede decir que a nivel nacional hay como una serie de indicaciones en la cual se establece cuál es esa meta, cuál es específicamente la meta, dependiendo del ciclo económico y diferentes variables macroeconómicas. Para el caso de una entidad territorial como un municipio, no hay una legislación tan clara sobre cuál es esa meta específica que se tiene que cumplir. Lo más importante que se debe tener en cuenta es que haya un superávit primario, que la entidad territorial tenga los ingresos suficientes corrientes, que acordémonos que los corrientes son aquellos que tienen una cierta recurrencia en el tiempo y que tienen algunos buenos recursos de capital que puedan ser suficientes para cubrir esos gastos de funcionamiento y esos gastos de inversión para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Eso es como lo más importante que se debe tener en cuenta. Esa ley está en la ley, esos establecimientos están en la ley 819 de 2003, se puede consultar ahí en internet. Y tenemos acá el municipio de Tunja, a vigencia 2023, reporta un superávit primario de 455 millones, el indicador da 3,9% y un servicio de la deuda en 2023 por intereses de 11.578 millones. Entonces uno puede ver acá que hay un superávit primario, es positivo, no hay como digamos una preocupación inicial que uno pueda decir que la entidad territorial tenga que tener en cuenta. De pronto sí en un futuro, como acá está proyectando, aumentar ese indicador de superávit primario sobre intereses y pues seguir digamos en la senda de crecimiento adecuada para cumplir con el indicador que se propone acá, que es superávit primario, que ya les dije la definición sobre aquellos intereses. Entonces acá por ejemplo se puede ver que la senda de 10 años a 2032 es bastante positiva, un poco más por el hecho de que se proyectan mayores ingresos corrientes, como se puede ver acá en la tabla. Los ingresos corrientes pasan de 359 mil millones a 469 mil millones, como una perspectiva positiva para el municipio. Bueno, para cada vigencia se muestra el valor de superávit primario, con el cual no solo se cubre el valor de los intereses, sino de las amortizaciones de la deuda contraída. Con lo anterior, el resultado, la entidad asegura un endeudamiento sostenible, de tal manera que en las vigencias proyectadas se cumplen las siguientes relaciones. Entonces acá se puede ver, digamos, una tabla que muestra el marco fiscal de mediano plazo, y es la evolución del pago de servicio de la deuda pública de los años 2023 a 2032, en el cual digamos se hace amortización de capital, pago de intereses año por año. Entonces acá se pueden ver que las amortizaciones tienen una senda de crecimiento un poco, pago amortizaciones hasta 2028, y ahí va bajando porque ya el servicio de la deuda pública se va saneando un poco, y para proyectarse un total de servicio de la deuda de 1.143 millones para la vigencia 2032, como una proyección que hace la entidad territorial para el pago del servicio de la deuda. Listo. Uno de los indicadores más importantes para mirar si una entidad territorial puede o no contraer operaciones de crédito público es el indicador de ley 358. Este comportamiento del indicador es muy importante si una entidad territorial quiere tener una sostenibilidad en su deuda o si puede contraer nuevas operaciones de crédito público. Y hay dos tipos de indicadores: el de solvencia, que es interés sobre ahorro operacional. Recordemos que el ahorro operacional es el resultado de restar los ingresos corrientes, los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas por las entidades territoriales. Entonces tenemos el indicador de solvencia, que si una entidad quiere contraer operaciones de crédito público debe estar en una senda menor al 60%, y un indicador de sostenibilidad, que es saldo de la deuda sobre ingresos corrientes, que es qué tanto yo puedo con mi recurso corriente poder sostener la deuda
pública que contraje. Este indicador de sostenibilidad debe ser menor al 100% para, digamos, estar como en un semáforo verde, si se puede decir de cierta forma, como en un indicador positivo. Acá el indicador de solvencia es de 1%, es un buen indicador, es un indicador eficiente, y el de sostenibilidad es de 38%. Y acá se puede ver, digamos, una senda de 10 años en la cual el indicador de sostenibilidad no rebasa el 100%, el indicador de solvencia tampoco rebasa el 60%, entonces un indicador es una proyección muy positiva para el municipio y su posteriores de pronto adquisición de operaciones de crédito público. Entonces este indicador de solvencia, entendido pues como la relación entre los intereses de la deuda y el ahorro operacional, arroja un 11%, como se puede ver acá en 2023. Dentro del término de la vigencia de la deuda sin superar el techo del 60%. De igual forma ocurre con el indicador de sostenibilidad también, que no sobrepasa, como se puede ver acá, es del 71%. Y las proyecciones permiten establecer que las metas del balance primario en el horizonte cumplen con las condiciones para el pago del servicio de la deuda en las condiciones. También este indicador, el indicador de superávit primario, es importante mirar que el indicador sirve también, o es muy importante mirar que tanto la entidad territorial puede sostener la deuda en el largo plazo. Entonces es importante que la entidad territorial tenga cómo pagar sus gastos operativos, sus gastos de inversión y también su servicio de la deuda. Entonces es importante mirar eso con el indicador de superávit primario. Muchísimas gracias. Tenemos las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas. Aquí es necesario recordar que el presupuesto como tal es un medio para el cumplimiento de las metas que se fijan las entidades. Para este caso tenemos las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Tunja, el cual es llamado Tunja Nos Une 2020-2023. Las acciones y medidas específicas para el cumplimiento de las metas de este Plan de Desarrollo Municipal tienen que ver con un encaminado a la gestión integral de las finanzas del municipio de Tunja, en donde se espera continuar fortaleciendo con articulación y con estrategias financieras del plan de desarrollo por medio de acciones que permitan la generación sostenible de ingresos. Es de resaltar que, como se está evidenciando en la nación, si no se tiene una generación sostenible de ingresos, pues no se podría tener el gasto público. Otra de las acciones tiene que ver con mantener actualizada la base catastral entregada cada año por el IGAC, lo cual es indispensable para una correcta liquidación y cobro del impuesto predial. Esto teniendo en cuenta que es uno de los ingresos recurrentes que tiene como tal el municipio de Tunja. Seguimos con la acción para adelantar programas especiales de recuperación de cartera, cuando establecen normas aplicables a las entidades territoriales que permiten los alivios a los contribuyentes, redundando en un mayor recaudo de los impuestos del municipio, siempre en pro, como lo decíamos desde la primera acción, para la generación de ingresos sostenibles. La siguiente acción tiene que ver con la continuación del apoyo con profesionales a la actividad de cobro coactivo, que permite seguir con este proceso de cobro de títulos que llegan a la unidad de cobro coactivo para adelantar oportunamente los procesos de cobro recaudo de vigencias anteriores. Continuamos en este sentido con el apoyo de los profesionales en la actividad de cobro coactivo y la modernización e implementación de sistemas que permite el fortalecimiento del sistema tributario municipal, buscando la oportunidad, confiabilidad y la información del recaudo de los ingresos. Si vemos, las medidas específicas están encaminadas al fortalecimiento de estos ingresos, porque sin estos pues no se podría ejecutar los gastos. Asimismo, se requiere la modernización e implementación de sistemas. Entonces aquí tenemos en este orden de ideas también la intensificación de los niveles de atención al contribuyente por medio de plataformas de comunicación como es el WhatsApp.
Esto fuertemente unido a lo que tiene que ver con la implementación de tecnologías de la información y la comunicación, pues como tal el municipio no se puede quedar atrás en este desarrollo tecnológico. Otra de las acciones están encaminadas a adelantar programas especiales de fiscalización que incluyen controles masivos del cobro y extensivos, que es la fiscalización. Dentro de estos programas, la alcaldía quiere realizar operativos a sectores comerciales de la ciudad de Tunja con el fin de invitar amigablemente a los ciudadanos a que efectúen su registro como contribuyentes del impuesto de industria y comercio e igualmente detectar omisos para iniciar etapas persuasivas con ellos, como lo veíamos anterior con el apoyo de los profesionales. Igualmente se requiere realizar permanentemente campañas formativas, informativas y preventivas que incentiven la cultura de pago y disminuyan la ilegalidad que afecten los niveles de tributación en las rentas municipales. Otra de las acciones está encaminada a fortalecer el proceso de depuración y recuperación de cartera, como ya lo habíamos visto, esto con profesionales de apoyo para evitar prescripciones y lograr oportunidad en el recaudo. Asimismo, se quiere aplicar el Estatuto de Rentas y Acuerdo Municipal y la revisión del Estatuto Tributario con el fin de establecer e identificar modificaciones que permitan incrementar el recaudo de los recursos propios de la alcaldía. Es súper importante para la alcaldía pues mantener como tal la disciplina fiscal con el fin de cumplir los indicadores de límite y endeudamiento, como ya lo veíamos anteriormente en la información de vigencias anteriores. Asimismo, se requiere hacer una gestión eficiente con el fin de racionalizar y priorizar el gasto público del municipio. Como bien lo veíamos, si no se tiene un ingreso sostenible, pues es necesario empezar a racionalizar el gasto público en el municipio. ¿Qué se quiere aquí con esta priorización? Buscar la eficiencia y el impacto social para que las obras tengan un valor público y sean reconocidas por parte de la comunidad. Y por último, se pretende buscar fuentes de crecimiento de la inversión a partir de la gestión pública que permita atraer la inversión y que garantice la mejora de la calidad de la vida de los habitantes de la ciudad de Tunja. Si bien está restringido como tal el municipio a la consecución de ingresos, pues acá también se ve una de las alternativas y estrategias que es buscar inversión ya sea de la nación o tal vez en préstitos.